Hola, estamos conectados. Te invitamos a nuestra iglesia online www.iglesiaimpactoad.org de las Asambleas de Dios. Allí encontrarás contenido para hombres, para mujeres, para adultos mayores, para jóvenes, para niños. También encontrarás las predicaciones, noches con Jesús, clases de doctrina, devocionales, para que puedas edificar tu vida y también para que invites a otros a ser parte de nuestra comunidad. Te recordamos nuestras reuniones: miércoles de doctrina a las 7 de la noche, noches de impacto a las 7 de la noche todos los viernes, y nuestra reunión dominical con nuestros pastores Jaime Correa y Clara Murcia. Te esperamos. Amada familia, muy buenos días. Es una bendición muy grande que estemos todos reunidos con nuestras familias, que dediquemos un tiempo muy especial para estar con el Señor y poderlo adorar, poderlo exaltar, poderle dar las gracias, poder al mismo tiempo pedir, interceder por los demás. Eso es lo hermoso de tener a un Dios vivo. Y en esta mañana queremos adorarlo y queremos glorificar su precioso nombre. Gracias a cada familia que se ha conectado con nuestros canales de Facebook y YouTube. Gracias a las personas que por primera vez están viendo esta palabra que vamos a dar, este momento especial que vamos a tener y estas alabanzas que vamos a entonar. Gracias, familia hermosa, porque todas sus oraciones hechas al Señor, intercediendo por el pastor Jaime, sabemos que el Señor tiene todo bajo control y sabemos que cuando el pueblo clama unido, el Señor hará lo que su voluntad permita, pero Él ve que somos una iglesia unida y que trabajamos todos para un mismo fin: conocer cada vez más del Señor, aceptarlo y poder ser salvos y enseñar la palabra. Es lo que el Señor quiere para nosotros. Entonces vamos a leer su palabra primeramente y quisiera que conmigo tomaran el Evangelio según San Mateo capítulo 26 versículos 24 al 26. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El Señor en su palabra nos dice que Él tenía que hablarle a sus discípulos y tenía que decirles que el que estuviera con Él, el que lo siguiera, tenía que negarse a sí mismo. Y esto es algo muy difícil para nosotros, el poder negarnos a nosotros mismos, porque los hombres somos egoístas, queremos siempre lo mejor para nosotros y batallamos nosotros por tener una profesión, por tener una buena reputación, por tener un nombre hasta reconocido. Y tal vez después de que hayamos tenido nuestros títulos, después es que podemos llegar a mirar al Señor y hacer tal vez algo de su voluntad. Pero el Señor
Jesús tuvo que decirle a sus discípulos que Él iba a morir. Él tuvo que enfrentarse a los fariseos, a los escribas, diciéndoles que Él iba a morir y que iba a resucitar y que Él era el Hijo de Dios. Esto fue bastante duro, pero el Señor Jesús tuvo que sufrir para llevar a cabo la salvación. Y habrán dificultades que todos necesitamos soportar para que Dios pueda llevar la salvación a aquellos alrededor suyo. Y sabemos que el Señor Jesús hizo la obra más maravillosa: morir por nosotros, resucitar, y lo más hermoso es darnos la salvación, darnos la vida eterna. Pero todo esto tiene un precio. Y cuando sufrimos, cuando tenemos algún inconveniente, cuando nos cuesta tanto algo, ahí es donde debemos de mirar la cruz. Y ahí es donde debemos ver ese ejemplo tan grande del Señor, ese sacrificio tan grande para darnos la vida eterna. Pues también tenemos que tener muchos sacrificios para poder llevar la cruz. Y tal vez en determinados momentos pueda ser difícil, pero el Señor sabe que nos lo ha dado, porque después viene una vida maravillosa. Entonces pues debemos de seguir adelante. Si nosotros queremos todos tener una relación hermosa con el Señor, pues tal vez tiene que haber algo de sufrimiento para que en algún momento lo podamos reconocer mucho más de lo que tal vez a diario lo hacemos. En el momento en que viene un sufrimiento, el Señor es el refugio más grande que podemos tener. Y aunque no entendamos muchas cosas, sabemos que Él tiene todo controlado y Él sabe por qué lo hace. Y tal vez llegaremos a entenderlo, tal vez en algún momento llegaremos a saber por qué suceden las cosas que nos causan tanto dolor. Pero mientras tanto debemos tener firmes nuestra fe, debemos tener firmes y convencidos de que el Señor es nuestro Dios y Él quiere lo mejor para nosotros. Padre Santo, gracias te damos por tu amor. Gracias por permitirnos conocerte en algún momento y poder disfrutar de tu presencia. Tú hiciste el mayor de los sacrificios, Señor. Diste tu vida por nosotros y sobre todo con dolor, sobre todo con humillación y con muchas cosas que tú llegaste a la cruz porque querías que todos los hombres se salvaran, porque tú no haces distinción de nada y sufriste demasiado. Y ahora que tal vez podemos tener ese sufrimiento en nuestras vidas, el sufrimiento del dolor, de la tristeza, tal vez tú puedes tener algún sufrimiento en esta mañana, pues dile al Señor: Señor, necesito de tu fuerza, necesito de tu amor, necesito de tu misericordia para poder pasar este momento tan difícil. Gracias te damos, Señor, porque a través de lo que ha sucedido en esta pandemia también hemos aprendido a ser fuertes, a ser valientes, a resistir y sobre todo a salir adelante. Gracias porque tú nos motivas y nos instas a hacerlo. Bendice a cada persona que nos está viendo en esta mañana, que se ha conectado, que por primera vez viene a este momento. Señor, bendíceles y muéstrales que tú eres un Dios maravilloso y que en medio del sufrimiento, Señor, vamos a obtener
la victoria. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos entonces a escuchar unas alabanzas para adorar a nuestro Dios, para exaltarlo y para darle las gracias por todo lo que hace en nuestras vidas. Alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas en su nombre. Alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, de día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. ¡Ale, las cadenas! Las cadenas fueron rotas en su nombre. He vencido, libre soy. Todo el que sea libre soy. Grito de victoria. Me hiciste libre, yo puedo danzar.
Grito de júbilo. Vamos brincando ahí. A danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar. Grito de victoria. Da un paso al frente, haz algo diferente. Demos toda gloria a Jesús. ¡Vamos! Levanta tus manos, grita que Él es santo. Es el gran yo soy, murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida danzar, a danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar. Oh, 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 oh. A danzar. Oh, 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 oh. A danzar. Yo quiero ver a todos danzando en ese lugar. Griten. Da un paso al frente, haz algo diferente. Demos toda gloria a Jesús. Alguien que levante las manos. Levanta tus manos. Grita que Él es santo. Es el gran yo soy, murió en la cruz. Todo lo que respire alabe. Si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida danzar, a danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar. Oh, 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 oh. A danzar. Oh, 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 oh. A danzar. ¡Ángelo! Aquí la generación que no tiene miedo de buscar a Dios, apasionados por Cristo, que aman su gloria, que buscan su unción, que no van a cambiar y su meta es ser radical. No están de acuerdo con nada en el mundo que quiera cambiar su moral. Su amor nos hace danzar, su gracia infinita me inspira a cantar. A Cristo adoramos, no importa quién hable, porque somos radicales. Que nos digan que loco están, sus acciones son anormal. Si ves que brincamos, si ves que saltamos, que somos redimidos. Saltando, gozando, vamos celebrando que resucitó, se está glorificando en medio del pueblo que rinde alabanza, que celebre y con júbilo danza. Alza tus manos arriba, bien arriba es su amor lo que celebramos. Somos uno, somos su pueblo y juntos vamos A danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, a
Si mis oraciones hablan más de mí, quiero disculparme, pues se trata de ti. Si me he olvidado de lo que un día fui, vuelve a recordarme que nada soy sin ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Solo tú. Si me gano el mundo y te pierdo a ti, de nada me vale. Tú eres mi vivir, eres mi tesoro, eres mi existir. Yo sé que tengo todo si te tengo a ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Hoy me niego a lo que soy. Ven y lléname, Señor. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Llévame a la cruz, donde solo existes tú. Muy bien, después de escuchar estas hermosas alabanzas, adorando a nuestro Señor, vamos a continuar con la Santa Cena. Por favor, quisiera que te prepararas para llevar a cabo esta hermosa ceremonia. Y le hemos pedido el favor al pastor Juan Carlos Mancera de las Asambleas de Dios para que nos pueda bendecir en esta mañana. También él nos ayudará con la prédica que tiene por título Desafío 2020. El pastor Juan Carlos Mancera
también es el director nacional de la pastoral al hombre. Entonces vamos a continuar con esta palabra. Hermanos, es para mí un privilegio ministrar la cena junto con ustedes. Gracias porque ministrar la cena es algo de honra. Y quiero hablarle unos minutos de lo que la honra significa. La honra significa que tú aprecias, que tú le das valor y que para ti es importante. Lo que tú consideras importante, lo honras. Y qué más honroso es recordar el sacrificio de Cristo por usted y por mí. Es de mucha honra poder ministrar y participar de la cena del Señor. Y si honrar es dar valor, ¿qué significa deshonrar? Significa tomar a la ligera. Significa lo que tú pensaste, que no tiene valor. Y nosotros como pastores, cuando vamos y convocamos a la cena del Señor, nos duele cuando los hermanos no la toman. Nos duele cuando los hermanos se van o simplemente ese día deciden no asistir al templo. Espero que no sea tu caso, pero debemos de tener cuidado porque es quitarle valor al sacrificio que hizo Cristo por nosotros. No tomamos la cena porque dice la palabra que si estamos en pecado no debemos de participar, pero nos cuesta, nuestra dureza de corazón no nos permite pedir perdón o ir ante Dios y reconocer que hemos pecado. Y yo te animo que antes de que tomemos la cena del Señor, entreguemos esto en las manos de Él. Que sea Él quien nos ayude, quien nos dirija y quien sustente nuestros cuerpos como sustenta también nuestras almas. Padre, en esta mañana, Señor, nuevamente venimos delante de tu presencia, reconociendo que hemos pecado y que hemos fallado delante de ti. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos perdones, que nos permitas compartir juntamente contigo en este momento, en el Espíritu tomar contigo la cena. Recordar lo que tú hiciste en la cruz, pero también anhelar tu pronta venida, Señor. Gracias por este tiempo en el cual, juntamente como hermanos, en comunión, compartimos este tiempo. Te alabamos, Señor Jesús, y te honramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bendecimos los elementos de pan y de vino. En esta mañana, con estos elementos, recordamos el sacrificio que hizo Cristo por nosotros. Ayúdanos, Señor, a discernir el consumo de ellos y a entender el propósito que ello trae a nuestras vidas. Fortalécenos, aviva el fuego de tu Espíritu en nuestros cuerpos cuando los tomemos, en el nombre de Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos todos del pan.
Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la comieres este pan y bebieres esta copa. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bebamos todos de la copa. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La palabra de Dios dice que después que Cristo y sus discípulos comieron el pan y bebieron la copa, celebraron así la primera cena del Señor. Cantaron un himno antes de retirarse del aposento alto. Allí en casa, escucha este himno que está de fondo y alabemos juntos el nombre del Señor, con un espíritu gozoso, con un espíritu lleno de la presencia del Señor, porque por medio de estos elementos Él fortalece nuestras almas. Dios les bendiga. Amén. Hermanos, Iglesia Impacto, es un gusto, un privilegio poder estar con ustedes en esta mañana. Doy primeramente las gracias a Dios por el privilegio que Él me da de predicar su palabra. También extiendo un saludo y un fuerte agradecimiento a nuestro pastor Jaime Correa, a la pastora Clarita. Un fuerte abrazo también a sus hijos Vanessa, Santiago y Juan David. Es un gusto poder estar con ustedes, estar apoyándoles y estar compartiendo la palabra de Dios. Y como iglesia debemos rodear a esta familia pastoral que está atravesando una fuerte crisis. Estemos unidos para con ellos, bendigámoslos, acompañémoslos, oremos por ellos y pidámosle al Señor Dios Todopoderoso que haga su santa voluntad y que ella se cumpla. Padre, gracias en esta mañana por la vida del pastor Jaime. Gracias por la vida de su esposa y de sus hijos. Te pedimos, Señor, que tú los cubras, que tú los guardes, que tú los protejas, que tú les ayudes en este difícil momento. Como iglesia hoy levantamos este clamor ante ti, creyendo que tú la escuchas. Este clamor tú lo estás escuchando, Dios. Oramos a favor de la salud de él, oramos a favor de su familia. Te lo pedimos, Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y es un privilegio para mí poder estar con ustedes nuevamente, ustedes que han abierto hoy en día las puertas de sus casas para que este mensaje llegue. Y he titulado el mensaje del día de hoy por Desafío 2020. Yo estoy seguro que iban a hacer este año nuevamente este programa, pero la pandemia los imposibilitó y les tocaría muy seguramente lo hubieran hecho desde las casas. Pero ¿qué observamos allí en este programa? Vemos hombres atléticos, preparados, hombres y mujeres dispuestos a competir, hombres dispuestos a atravesar pruebas, dificultades, a tener dedicación, concentración, aciertos, desaciertos, críticas, premios, disposición, compañerismo, competencia y también, ¿por qué no decirlo?, sabiduría en medio de las competencias. El Señor Jesús en el camino a la cruz tuvo que atravesar una ciudad llamada Jericó. Y Él resolvió pasar a Jericó.
Quiero que ustedes allí junto con sus Biblias me acompañen a Lucas capítulo 19 y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 al versículo 9. La palabra del Señor dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Amén. Jesús, en camino hacia la cruz, en camino a Jericó, decidió pasar a Jericó. Y dice el primer versículo: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Él fue a Jericó porque en Jericó había un pecador. Podrían haber más, pero aquí en esta porción de la Escritura nos menciona a uno. Habían muchos. El Señor quería alcanzarles. En los días de Jesús, Jericó era considerada una zona turística, una zona donde la gente pasaba vacaciones, una zona donde había gente de muchos recursos. Se caracterizaba esta ciudad porque allí vivían los publicanos o los recaudadores de impuestos, quienes eran despreciados por su propia raza, porque ellos eran judíos que se habían dedicado a trabajar para Roma cobrando impuestos. Pero no solamente cobraban impuestos, sino que eran hombres malos, perversos, que robaban de lo que cobraban y hasta cobraban tasas por encima de lo permitido. Por eso eran despreciados, los odiaban sus hermanos. Y sucedió, dice el versículo 2, y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, y la palabra nos hace la referencia, y rico. Les pregunto, ¿sabe usted qué significa saqueo? Saqueo significa puro. Un hombre puro, pero con fama de ladrón. Un hombre puro que tenía la profesión de ser cobrador de impuestos. Tenía como rango dentro de la sociedad publicano, de un nivel socioeconómico rico, es decir, un hombre poderoso. Ustedes se imaginan cómo se podrían divertir en Jericó cuando veían venir a Zaqueo. Le decían puro y se reían porque era un cobrador de impuestos, y los cobradores de impuestos eran ladrones. Los cobradores de impuestos habían ya sido expulsados del templo, no tenían acceso a las cosas de Dios. Por lo cual Zaqueo había sido relegado de la religión por la cual él había nacido, o en la cual él había sido enseñado, instruido. Muy seguramente él no condujo sus negocios con honestidad. Muy seguramente era un hombre que desalojaba viudas y que les quitaba los bienes porque no podían pagar sus impuestos ni sus préstamos. Podríamos decir que Zaqueo era un hombre que se dedicaba también al gota a gota. Para la cultura de la época, el tener acceso al templo era reencontrarse con el lugar donde se manifestaba la gracia de Dios. Pero él no podía entrar por el hecho de ser cobrador de impuestos. Usted dirá,
pero yo no soy tan malo como Zaqueo. Yo no robo, yo no he hecho nada malo. Muy seguramente usted pensará que usted es mucho más inocente que Zaqueo. Pero quiero expresarme lo siguiente. Zaqueo necesitaba experimentar un cambio de vida. Y necesitaba experimentar un cambio de vida porque necesitaba de la gracia y de la misericordia de Dios. Los versículos 3 y 4 dice: procuraba ver quién era Jesús, porque no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante se subió a un sicómoro para verlo, porque había de pasar por allí. No le habrá resultado nada fácil a este hombre pequeño subir a aquel árbol, pero finalmente lo logró y se situó en una rama, pensémoslo. Allí, de una forma incómoda, logró hacerse visible para Jesús. Así permaneció esperando el paso de Jesús. Jesús andaba con multitudes. Él esperaba que él allí pasara. Él estaba pasando por Jericó para tener un encuentro con él. Jesús estaba pasando por Jericó porque quería encontrar y darle salvación a Zaqueo. Dice el versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, hoy es necesario que me hospede en tu casa. Cuando el Señor miró hacia arriba y le vio, yo creo que él debió sonreír, porque él sabía que Zaqueo tenía hambre y sed de él. Es cierto que el texto obviamente esto no lo dice, pero permítame recrear las imágenes, permítame recrear esta porción de la Escritura. Yo creo que él podría decirle: Zaqueo, ¿querías verme? Zaqueo, te esforzaste mucho para subir allí. Zaqueo, ahora baja y rápido, porque es necesario que yo vaya a tu casa. ¿Usted se imagina el esfuerzo que hizo Zaqueo para tratar de subirse a ese árbol, tratarse de sostener por ahí de una rama, tratarse de hacerse visible y aún no caerse? Y cuando lo ve Jesús, lo primero que le dice: Zaqueo, date prisa y bájate, porque me es necesario ir a tu casa. Yo me imagino ese estrés, ese afán de Zaqueo de bajarse y de ir con el Señor a su propia casa. Vamos a los versículos 6 y 7. Dice la palabra del Señor: entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a hospedarse en casa de un hombre pecador. El relato destaca la alegría del momento que Zaqueo estaba viviendo. Dice que lo recibió, ¿qué? Gozoso. Así debemos recibir en casa al Señor Jesús, con gozo, porque Él ha venido a tu casa a proveer salvación. Entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo estaba dispuesto a darlo todo por Jesús. Zaqueo estaba dispuesto a hacerlo todo por el Señor. Zaqueo estaba dispuesto a hacer lo posible para agradar a Dios, pero también para... ¿Qué desafíos enfrenta el hombre de hoy? El primero, morir. El primer desafío que nos presenta Zaqueo es una entrega desinteresada, porque el encontrarse con Jesús y en un acto puramente voluntario decide entregar la mitad de sus bienes a los pobres. Él bien pudo haber entregado solo lo que le correspondía, de acuerdo a la ley, algo que no afectara su fortuna, ya que nos dice la palabra que él era rico. Pero su encuentro personal con Cristo le hace cambiar su manera de pensar. El encuentro personal con Cristo lo hace entender que Cristo vale más que las posesiones. Le hace entender que
Cristo es más poderoso y que Cristo presenta un verdadero cambio para la vida. Después de declarar su decisión, Zaqueo no dice nada como: Jesús, mira lo que hago por ti. Si te das cuenta que yo soy capaz, yo soy un buen hombre. No, él no se enorgullece de hacer lo que dice que iba a hacer. Él se pone en una posición humilde y reconoce que había pecado. El ejemplo de este hombre, amados, debe tocar nuestras vidas. La actitud de este varón nos debe tocar también a nosotros para ser generosos y vivir de manera desinteresada, para glorificar el nombre de Dios, sin esperar recompensa. Esa no debe ser nuestra motivación. La motivación debe ser la cruz, el ser seguidores de Cristo. Usted se ha puesto a pensar cómo sería diferente nuestra sociedad, cómo sería diferente nuestras familias, cómo sería de diferente el mundo completo si hubiesen más hombres que pensaran y vivieran como Zaqueo. Hombres comprometidos y que con el encuentro personal con Cristo se convierten en hombres desinteresados. Hombres que realmente quieren agradar a Dios. Hombres que no buscan éxito personal, sino que buscan la gloria de Dios para glorificarle y exaltarle. Así es como un verdadero encuentro con Jesucristo nos debe llevar a ser personas que mueren a su yo. Y nuestra vida y sus vidas llenas de acciones desinteresadas para con Dios, para con su reino, para con su prójimo, sobre todo con el más necesitado. ¿Qué desafíos enfrenta el hombre de hoy? Segundo desafío, mis amados: descubrir. Descubrir es destapar. Cuando Zaqueo declara que si en algo había defraudado, lo devolvería, se estaba exponiendo públicamente al ser escrutado, lo que no es fácil para nadie. Exponerse públicamente a una evaluación. El estar dispuesto al escarnio público es no tener nada escondido, es ser transparente tanto delante de Dios como delante de los hombres. Y creo que muy pocos estamos dispuestos a eso. A no tener que esconder, a dejar que otros nos escudriñen, que miren si hemos obrado mal, aún sabiendo que habíamos hecho, aún sabiendo lo que habíamos hecho. Es un punto aquí importante la actitud de Zaqueo. Para ese entonces, cuando habían invitados especiales a las casas, la cena era pública, pero solamente participaban los invitados. Pero era pública. La gente, usted se imagina toda la multitud que iba con Jesús, fueron hasta la casa de Zaqueo. Por eso empezaron a criticarlo. Por eso criticaban a Jesús diciéndole que comía con pecadores. Porque había mucha gente agolpada en la puerta de la casa para saber qué era lo que iban a comer y qué era lo que iban a hablar, porque las conversaciones eran públicas. ¿Se imagina usted que cuando se levanta Zaqueo y dice que va a entregar hasta la mitad de sus bienes? Yo creo que más de uno hizo: ve, yo sí le dije que ese era ladrón, ve, yo sí le dije que este actuaba mal. Pero a Zaqueo eso no le importó. Tuvo una actitud de varón, dispuesto al escarnio público y dispuesto a ser transparente, porque el encuentro con Jesús, mis amados, el encuentro con Jesús nos transforma. El encuentro con Jesús transforma nuestra mente. El encuentro con Jesús cambia nuestra pecaminosidad. El encuentro con Jesús hace evidente, y es evidente el cambio que vamos a tomar. Empezar a vivir honestamente, aunque tengamos que pagar costos altos y dolorosos. La transparencia es necesaria en nuestros actos, aun cuando ésta traiga consecuencias personales. Debemos estar dispuestos a rendir cuentas a otros, a no tener cosas ocultas, a ser transparentes, a poder mirar a los otros hombres a los ojos sin nada que esconder. Para nuestro carácter es de mucha bendición saber y poder decir que nos pueden escudriñar,
que pueden mirar nuestras vidas, que no hay secretos profundos ni cosas escondidas, que ante Dios estamos a cuentas y que no debemos nada a nadie, que podemos ser objeto de estudio y de escrutinio. El hombre de hoy tiene como desafío enfrentar su tercer desafío, restituir. Zaqueo fue más allá de exponerse a ser investigado públicamente, al decir restituir y aún indemnizar a quienes había defraudado. Zaqueo conocía la ley, pero él hizo más allá de lo que la ley le ordenaba. Sabemos que eso lo encontramos en Éxodo capítulo 22. Y en Levítico capítulo 6 versículo 5 y Números capítulo 5 versículo 7. Vemos entonces a Zaqueo dispuesto a hacer más de lo que le demandaba la ley y a mostrar con sus obras que había sufrido una seria transformación a partir de su encuentro personal con Cristo. Este es el último y el gran desafío que nos deja Lucas en el relato de Zaqueo, que debemos estar dispuestos a restituir y a resarcir a quienes hemos y hayamos ofendido o a quienes hayamos abusado. No importa el costo de la restitución, debemos estar dispuestos a hacerlo, cuéstenos lo que nos cueste. ¿Cuánto realmente nos hubiese gustado que ese fuese el proceso de paz? Que así hubiese sido un verdadero proceso de paz, que se restituyera de una forma convincente. Un verdadero encuentro con Jesús nos debe llevar a esto, a estar dispuestos a entregar todo por amor a su nombre, por quererlo agradar a Él. A Él es al único que realmente debemos agradar, porque necesitamos estar a paz con Él. Y si estamos a paz con Él, estamos a paz con todos. Cuando nos encontramos con Él, debe haber una evidencia tangible del efecto de ese encuentro. Debe notarse a ti en la cara, en tus acciones, en tus pensamientos, que te has encontrado con Jesús. Este principio de estar dispuestos a resarcir a quienes hayamos agraviado, es necesario que el perdón vaya con la restitución, con la entrega, y estar dispuestos a perder por causa de Jesús. Lo que en honor es a la verdad ganar, porque con Jesús ganamos. Se nos dice que Jesús entró a Jericó, que iba atravesando la ciudad. Así Él también entró en este mundo. No vino a la tierra para quedarse, sino para morir. Zaqueo había robado a mucha gente, y aunque alguna vez había tomado la decisión de convertirse en un cobrador de impuestos, descubrió que toda la riqueza del mundo no llenaría su corazón. Deseaba poder volver atrás y empezar de nuevo. El mundo en la actualidad no está escuchando algo. Están buscando algo. Zaqueo tenía todo lo que el mundo estaba buscando. Jesús había cenado con él y su vida había cambiado. Jesús nos ha justificado. Jesús quiere cenar contigo y quiere cenar conmigo. Por eso nos dice en su palabra, en una promesa, que Él nos está esperando para las bodas del Cordero. Una cena poderosa. Una cena reservada para ti y para mí. Hoy Jesús quiere pasar por tu casa, por tu barrio, por tu ciudad, por tu país donde tú nos escuches hoy. Él quiere pasar. Él quiere hacer impacto en tus vidas. Él quiere impactar tu vida como está impactando la mía. Él quiere traer a los tuyos salvación. Quiero reflexionar, permítame, con dos cosas adicionales. Al ver la actitud y las decisiones de Zaqueo, hay dos cosas importantes que yo quiero resaltar. Y una la encontramos en el versículo 9. Hoy ha venido salvación a esta casa.
eso produce un encuentro con Jesús. No solamente serás tú salvo, sino también los de tu casa. Cree a la promesa de Dios. Porque si en tu casa te ven cambiar, los de tu casa también cambiarán. Segundo, es importante cómo le devuelve Jesús la dignidad a Zaqueo. Dios conoce tu identidad. Dios conoce el sentir y el sentido de tu nombre. Zaqueo significa puro, y con sus actos demostró la pureza de corazón, porque Jesús le ha restituido y le volvió su categoría de hijo. Permítame orar en esta mañana. Padre, te damos a ti las gracias por tu palabra. Gracias por los desafíos que hoy pides que hagamos como varones, como jefes de hogar. Ayúdanos, Señor, a morir. Ayúdanos, Señor, a descubrir, a destapar, a no tener nada al oculto, cueste lo que nos cueste. Pero también, Señor, ayúdanos a restituir, a resarcir en aquellos que hemos hecho daños emocionales, físicos, en aquellos que hemos hecho daños aún económicos. Permítenos, Señor, entender que si queremos agradarte a ti, tenemos que morir. Que si queremos mostrar evidencias de que somos tus hijos, tenemos que aprender a vivir sin nada oculto y a restituir, aunque nos cueste mucho. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por la palabra. Gracias en tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Apreciados hermanos, un gusto y un privilegio haber estado en sus hogares en esta mañana de domingo. Dios les bendiga y un fuerte abrazo al pastor Jaime y su familia. Le amamos, mi familia les ama y les aprecia. Muy buen día. Dios les bendiga. Muy bien, familia hermosa y amigos. Después de haber escuchado esta palabra tan importante y edificante, te quisiera preguntar cuál es el desafío que tienes en tu vida. Después de haber escuchado esta palabra, sé que puedes anotarlo y luchar para alcanzarlo. El desafío también nos dice que se refiere a un objetivo que conlleva esfuerzo, lucha y tenacidad. Entonces, vamos a recordar estos 3 puntos que el pastor nos enseñó. Número 1, morir. Número 2, descubrir. Y número 3, restituir. Es muy importante poder tener ese desafío para el 2020 que ya está terminando. Y después de esta pandemia, sé que vas a tener una bendición grande en tu vida, porque ha sido un tiempo bastante difícil para todos, pero el Señor siempre está con nosotros y nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Muy bien, vamos entonces a terminar nuestro servicio en esta mañana, dándole las gracias a todas las personas que se han conectado en nuestra iglesia en línea y www.iglesiaimpactoad.org de las Asambleas de Dios. También les damos las gracias a cada persona que por primera vez está en nuestro canal Iglesia Impacto. Son bienvenidos y unas personas del Ministerio de Proclamación estarán comunicándose con ustedes. También queremos invitarlos a que todos los días de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana puedan escuchar nuestro devocional para que te conectes con el Señor
y para que puedas empezar un día en bendición. Seguidamente tendremos el miércoles a las 8 de la noche, doctrina de impacto. Vamos a seguir con las doctrinas que nos rigen y que sabemos nos van a afianzar y nos dan firmeza de nuestra fe con nuestro Señor. Debemos de tener conocimiento de ellas. Es muy importante que las repasemos. El día jueves a las 10:30 de la mañana tendremos la mañana de intercesión. Colocamos un link para toda la iglesia y lo enviamos para que las personas que quieran estar ahí pueden hacerlo y pueden sumarse al grupo de intercesión, clamor al Señor, y estamos viendo una palabra muy especial, una cartilla muy bonita que nos especifica la oración, y seguro que esto nos está ayudando muchísimo en nuestros momentos de orar. Y seguidamente el viernes a las 8 de la noche también tenemos nuestro momento especial, Noche de Impacto con Jesús. Estos momentos son muy bonitos, muy especiales para cada uno de nosotros porque podemos adorar al Señor, podemos escuchar palabra, podemos exaltarlo con las alabanzas y sobre todo que podemos interceder para las peticiones que tantas personas nos han escrito, y sabemos que el Señor ha contestado la mayoría. Y cuando no, pues siempre tenemos que esperar. El Señor siempre está con nosotros y nos dará alguna respuesta. Y el próximo domingo a las 10 de la mañana estaremos todos reunidos en familia. Estaremos todos gozosos, unánimes, adorando al Señor, aprendiendo de su palabra y conectándonos con cada uno de ustedes en sus hogares. Gracias por haber participado de este momento tan especial. Esperamos que tengan un resto de semana en bendición y que el Señor les bendiga grandemente. Y recuerden, Iglesia Impacto, familias transformadas por el poder del Espíritu Santo. Dios les bendiga. ¿Sabes qué es Noches de Impacto con Jesús? Es una noche maravillosa, viernes 7 p.m. Te invitamos para que con tu familia podamos orar, clamar, exaltar, glorificar, pedirle al Señor que nos ayude, que podamos rendirnos a Él. ¿Para qué? Para que Él nos ayude con nuestras finanzas, con nuestra salud, en nuestros hogares, con la convivencia. Es una crisis difícil, pero vamos a salir adelante. Acompáñame, Noches de Impacto con Jesús.